Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 6 de marzo del año 2024. Creo que para nadie es un secreto en los tiempos que corren que una de las grandes ventajas de las economías abiertas y la pertenencia o la incorporación a la globalidad es aprovechar las experiencias buenas y malas, exitosas o fracasadas, que se han dado en otros países y que se dan en estos momentos en múltiples aspectos de la vida de cualquier país, en la forma de gobernarse, en el impulso a ciertas actividades económicas, no a todas, las economías abiertas así funcionan, vamos a decir, el apoyo a la democracia, su fortalecimiento, etc. En los tiempos que corren hay dos países que podrían sernos de gran utilidad, dados los problemas que enfrentan, que son relativamente similares en ambos casos. O sea, se parecen los problemas de un país con los países del otro, y específicamente los que sus gobernantes, desde el momento en que llegan a ejercer la gobernación, enfrentan. Esto, que para algunos puede parecer baladí, no tener relación alguna con la situación nuestra, pienso que los que defienden esa posición están completamente equivocados. México enfrenta una coyuntura hoy muy importante y diría yo algo más, es crítica. El hecho de haber tenido, y todavía vamos a tener unos meses más, un gobierno autoritario, alejado de la escena internacional por convencimiento de quien lo encabeza, tratar de regresar al pasado, lo cual es imposible además, y los problemas que conlleva esta visión de la gobernación, han generado una situación en el caso, por ejemplo, de Polonia, y en el caso de México, si revisamos lo que ha hecho este gobierno, encontraremos ciertas similitudes. Allá, un presidente que duró casi o prácticamente 10 años en el poder, el señor de apellido Kaczynski, que intenta ser primer ministro o presidente después de que muere en un accidente su hermano gemelo, idéntico a él, pierde y posteriormente llega, o sea, obtiene la victoria. Y él gobernó hasta fines del año pasado, como dije, casi 10 años. Un gobernante autoritario, con una visión cerrada y atrasada, caduca, diría yo, de lo que debe ser la gobernación, particularmente en un país en Europa, integrante de la Unión Europea. Después de esos casi 10 años, es derrotado y llega un gobernante o llega un político que vuelve a gobernar ese país porque ya había sido, creo que primer ministro, había sido primer ministro del 2007 al 2014, el señor Donald Tusk. Gana el otro, Kaczynski, y hoy regresa, bueno, a fines del 23, regresa el político polaco Donald Tusk. Y encuentra un país donde las prácticas populistas de derecha, además, dejaron a Polonia y su economía en una situación, y sobre todo a su ambiente político, en situaciones difíciles. La visión autoritaria y atrasada de Kaczynski ha marcado
de alguna manera a buena parte de la sociedad polaca. Vayamos ahora a México. En 7 meses, prácticamente, un poquito menos, en 7 meses se irá de la presidencia de la República el bulto Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que desde hace 30 años lo único que ha exhibido es su talante autoritario, su visión caciquil de la política y en la parte económica una visión anticuada de los años 60 o 70 del siglo pasado. Si bien hay que reconocer que había un ambiente fértil en la sociedad mexicana, producto del adoctrinamiento político e ideológico de hace un poco más de 80 años, fue tierra fértil, decía, para la gobernación de un personaje de una perversidad pocas veces vista en América Latina, el bulto Andrés Manuel López Obrador. Durante estos 5 años, de una manera totalmente autoritaria y despreciando la ley y la Constitución, ha dilapidado billones y billones de pesos en proyectos absurdos, por decirlo menos, e inyectando una cantidad similar a una empresa pública, le llaman ahora, y antes de, ahora unas 2 semanas todavía, era empresa productiva del Estado, que es Pemex, que está en quiebra desde hace varios años. Las políticas, pues, de Andrés Manuel López Obrador se parecen en mucho a las que puso en práctica el señor Kaczynski en Polonia. Divisivo en la política, antieuropeo en la parte económica y sumamente conservador y autoritario en el trato a sus gobernados. Casi similar, no más que en español, en México, con López Obrador y con menos años en el poder. En esas condiciones preguntaría yo, ¿hay otro ejemplo en América Latina que más o menos tenga similitudes con México? Y sí lo hay, el caso argentino. Los últimos 40 años, las políticas públicas de Argentina han tenido por objeto prácticamente destruir a ese país en su política, en su economía, en su vida o en la convivencia civilizada. Al grado tal que hoy Javier Milei, el nuevo presidente, enfrenta una situación producto de esos 40 años o un poco más de políticas populistas, de políticas que han llevado a un país que hace no muchos años era un país rico, un país bien gobernado. Llegó Perón el 46 y ya ahí todo lo demás es historia. Esas 2 experiencias, la polaca con Kaczynski y la argentina, con estos gobiernos que van desde Perón, posteriormente los militares, luego los Kirchner, primero Néstor, luego fallece él y luego su viuda, y luego Alberto Fernández, se han encargado no solo de saquear al gobierno y a la cosa pública, sino a destruir prácticamente una economía. Mientras tanto, los argentinos, al igual que aquí en México, pensaban, y todavía muchos piensan así, que se puede vivir sin trabajar de la dádiva gubernamental, sin importar el costo que haya que pagar cuando el futuro los alcance. ¿Por qué le hablo de estos 2 casos, Polonia y Argentina? Porque tienen mucho que enseñarnos. Y por eso plantearía yo esta pregunta. Vamos a suponer que la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz gane la presidencia de la República. ¿Cómo va a gobernar? ¿Va a gobernar igual que Donald Tusk, el nuevo gobernante polaco, tratando de corregir lo que hizo Kaczynski,
¿O se comportará como Javier Milei, donde recibe un país prácticamente en ruinas y planteará con la verdad la crudeza de lo que enfrenta Argentina? ¿No sería interesante que alguno de los asesores, de los que rodean a la ingeniera, le explicaran, así fuere de una manera, vamos a decir, simple primero, para luego entrar a detalles más específicos, de cómo están enfrentando esos dos gobernantes, Tusk y Milei, la situación tan difícil que recibieron, no para copiar mecánicamente, sino para tratar de encontrar similitudes y analizar si algunas de las medidas de Tusk en Polonia y de Milei en Argentina podrían ayudarlos en México a enfrentar el desastre y la destrucción que en poco más de 5 años ha causado López Obrador y los suyos con esa supuesta 4T. No albergo muchas esperanzas de que la ingeniera estuviera interesada en hacer este simple ejercicio. La razón para ello es su ignorancia en materia económica. Alguien podrá decirme, pero también la anticientífica, etcétera, pero no me interesa esa parte. Lo que me interesa y preocupa y ocupa es, ¿qué pasaría de ganar la ingeniera la presidencia de la República? ¿Cómo intentaría enfrentar el desastre, la tragedia, la destrucción que habría dejado para su sucesor el bulto López Obrador? Y en este caso estoy planteando la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Por eso digo, ¿no cree usted que valdría la pena que la ingeniera empezare a tratar de conocer qué está haciendo desde fines del 23 el gobernante polaco Donald Tusk para enfrentar y tratar de corregir el desastre que le dejó el archiconservador y con una visión acera y caduca del señor Kaczynski? ¿Y no sería interesante también, sin juzgarlo a la ligera, lo que está haciendo Javier Milei para tratar de enfrentar y corregir poco a poco la profunda crisis de Argentina que viene de hace más de 40 o 50 años? Vamos a ver qué dice en algún momento la ingeniera, pero por lo pronto me interesa su opinión al respecto. Muchas gracias y nos vemos mañana aquí en la Mañanera de Ángel. Y no olvide, los números mágicos son 261 diputados y 65 senadores. Y con eso empezaríamos a actuar correctamente para detener la degradación de Morena y la 4T en este sufrido México. Gracias otra vez.